estar demasiado acostumbrados a que otros vivan por nosotros. Y además también tenemos que hacer un mea culpa, que los jóvenes no se habían involucrado en política en general. Estoy generalizando, obviamente hay mucha gente que no se trata de ese cambio. Pero es cierto que en la época de bonanza, pues la gente pensaba más en vivir bien. Se les preocupaba de los problemas porque tenían las cosas cubiertas, tenían la vida cubierta, tenían el alimento, el vestido, la casa, el trabajo. Entonces, como España iba bien, pues la gente no se preocupaba de cómo podía mejorar algo más o solucionar lo que iba mal, porque íbamos muchas cosas mal y de hecho aquellos grupos viene la situación actual. Entonces yo creo que todos nos tenemos que involucrar independientemente de la edad, no creo que solo los jóvenes. Ahora parece que hay una democracia, si no eres joven no puedes estar en política, que de repente solo hay que ser joven, y también la gente mayor tiene muchas virtudes y hay que aprender de la experiencia. Pero sí que es verdad que nosotros somos más dados a los cambios, a la revolución, a revoluciones pacíficas, tranquilas. Y yo creo que España necesita una revolución tranquila, porque hay muchas cosas que cambiar y que la gente que está anquilosada en las instituciones no las quiere cambiar. Y yo creo que eso tarde o temprano se tendrá que ver, y también tendrá que ver con las nuevas tecnologías y nuevas formas de participación, nuevas formas de democracia que exceden las que actualmente conocemos. Sigo por Alberto, en nuevas generaciones. ¿Por qué es importante que los jóvenes participen? Bueno, pues en mi opinión, creo salta a la vista que estamos en un momento de gran desafección política, no solo por parte de los jóvenes, sino por parte de toda la sociedad. Y bueno, y sin duda alguna, esta desafección es justificada en muchas ocasiones por los casos de corrupción que asaltan muchas veces nuestras televisiones, los periódicos y demás. Pero bueno, a pesar de ello, creo que nuestro objetivo como representantes de partidos políticos, el objetivo de los partidos políticos, creo que ha de ser el de seguir trabajando para que los jóvenes participen en política, y no solo por medio de la afiliación, porque creo que afiliación no es sinónimo de participación, sino que tenemos que acercar a los jóvenes y a toda la ciudadanía temas de debate, hacer reuniones informativas y abiertas y, por supuesto, como hablaremos en el tercer bloque del debate, acercarnos a ellos por medio de las redes sociales y las nuevas tecnologías. ¿Por qué es importante que los jóvenes participen en política? Bueno, para empezar, si analizamos la situación que se ha estado dando, la Unión Europea tiene algunos instrumentos con los cuales medir este tipo de valores, actitudes que se tienen actualmente a día de hoy. He impreso un flash Eurobarómetro. El Eurobarómetro se basa en una encuesta que se ha hecho en este caso a los jóvenes acerca de la participación en la vida democrática. Una de las preguntas donde dice ¿considerarías la posibilidad de presentarte como candidato en unas elecciones políticas en algún momento de tu vida? Solamente del 100%, el 5% dice que sí entraría. El resto, muy probablemente no, seguro que no, y algunos probablemente. Y sin embargo, en los 3 últimos años, cuando se les pregunta que si votaron en las últimas elecciones, ya sean municipales, regionales o nacionales, pues más del 60% responde que sí, el 18% alude que no pudo votar ya que no tenía la mayoría de edad, y solamente un 20% fue las personas que dijeron que no querían votar. ¿Esto se puede traducir en desinterés por la política? Yo creo que no. Yo creo que no, sino más bien que es el sentimiento de insatisfacción respecto a la ineficiencia de un sistema político que se ha visto todavía más mermado por los nuevos problemas sociales, como la emigración forzada, como el desempleo juvenil, y para los cuales es muy difícil hallar soluciones a corto plazo. Encima de esto, resulta que tenemos actrices y actores políticos tradicionales y políticamente correctos, pues es una cosa que vuelve a repercutir negativamente entre la juventud, que piensa que los partidos no son capaces de solucionar sus problemas. Y sin embargo, siguen considerando como necesarias las diligencias de las instituciones y los partidos políticos, siguen respetando las reglas del juego democrático y siguen interesándose en participar políticamente, aunque de manera distinta, de una forma no convencional, espontánea y alternativa, pero siempre de acción directa, como la recolección de firmas, manifestaciones, participación en discusiones
etc. Pero faltan organizaciones y estructuras no convencionales, espontáneas y alternativas, que estén abiertas a quitar el freno al gran compromiso social y político que tiene la juventud y que les haga comprometerse. Es decir, organizaciones que se quiten el modelo que ya tienen caduco, con las cuales los jóvenes puedan identificarse y generar cambios efectivos en la sociedad. Sigo por el otro lado de la mesa. David, cuéntanos, ¿por qué es importante que los jóvenes participen en la política? En primer lugar, pues sí me gustaría dar las gracias a David por este debate que ha realizado y que ha juntado en pleno mes de julio a 100 jóvenes. Entonces, gracias David por esta iniciativa. Pues los jóvenes yo creo que es muy importante que participen en política, porque la política es el instrumento que tenemos para cambiar las cosas. Si queremos transformar la realidad de los jóvenes de nuestros pueblos, si queremos transformar la realidad de nuestros vecinos, de nuestro municipio, esto se hace a través de la política. Por supuesto, como jóvenes empezamos a participar a través de movimientos sociales, movimientos juveniles, pero si queremos, y a través de estos movimientos también se pueden conseguir muchas cosas, a través de la presión social, a través del diálogo, a través de propuestas, de participación, pero si queremos transformar realmente la sociedad desde una primera línea, esto se hace desde las instituciones, se hace desde nuestros ayuntamientos, los gobiernos autonómicos, el gobierno central, y para eso, dentro del sistema que tenemos, se realiza a través de partidos políticos, a través de la política. Entonces yo, por poner un ejemplo, en mi caso, un grupo de jóvenes de mi pueblo, yo soy del pueblo de Calatrava, tenemos mucha vinculación con Miguelturra, pues un grupo de jóvenes sentíamos envidia sana de Miguelturra y nos planteábamos de por qué en nuestro pueblo no se podrían hacer muchas de las cosas que se hacen en Miguelturra. Y decidimos dar un paso adelante en el año 2007 y se consiguió por primera vez en la historia un gobierno de izquierdas en un municipio como es Pozuelo de Calatrava. A través de ahí, a través de un proyecto político basado en la participación, pues se han ido consiguiendo muchas cosas. Luego, por supuesto, dentro de la política municipal, que es para mí, en mi opinión, la política más pura, la más verdadera, la que de forma totalmente desinteresada, el 90% de los concejales, las concejalas, trabajan por y para su pueblo, para su municipio, pues yo creo que se consigue las verdaderas cosas y las más cercanas que afectan a tu pueblo, que afectan a tus vecinos. Y luego, por supuesto, pues se pueden seguir haciendo presión, seguir estableciendo diálogo con otras administraciones sobre otros temas, desde el genocidio de Israel con el pueblo palestino a cualquier otro punto de vista. Pero lo real, lo más cercano es la política municipal y para eso creo que los jóvenes y más ahora tienen que dar un paso adelante. Bueno, sigo contigo. Bueno, nosotros consideramos importante que los jóvenes participen en política porque cuando esto sucede es señal de que tenemos una sociedad que es democráticamente avanzada, puesto que incorpora a los jóvenes en la toma de decisiones. Cuando esto se hace, pues tenemos una sociedad que no solo encara el presente, sino que también está abordando el futuro de esa sociedad. Los jóvenes tenemos que participar en política porque el país lo necesita, porque sabemos lo que queremos, conocemos nuestros problemas perfectamente, luchamos a diario para solucionarlos y por ello tenemos derecho a que nuestra voz sea escuchada. Y sobre todo sabemos lo que durante estos años nos han robado, somos conscientes de lo que no tenemos y que sin embargo necesitamos, queremos y merecemos. Para luchar por todo eso y poder conseguirlo, como más o menos ha dicho David, la única vía actual es la de participación en política, la de, a lo mejor la presión no es lo mejor, pero es tomar al asalto las instituciones democráticas de forma pacífica para cambiar el tablero político por completo y empezar a trabajar en ese futuro país que tanto necesitamos, especialmente los jóvenes. Y cerrando. Bueno, pues nosotros pensamos que ante la situación política actual, llena de desigualdades sociales, de injusticia,
de fraude fiscal, de corrupción y de paro en política solo nos caben dos opciones. La primera de ellas es que llega a la política, cosa que está ocurriendo actualmente y va ocurriendo siempre con las consecuencias que está teniendo, o bien que seamos nosotros los que hagamos la política. Y cuando nos referimos a nosotros, nos referimos a los ciudadanos, a los que entendemos que la política es un servicio público, no es una profesión para ganar dinero. Ante esta situación, nosotros pensamos que debe haber un cambio en la forma de hacer política. Si entendemos que los jóvenes son un pilar fundamental en la construcción de cualquier sociedad, desde el colegio, desde que llevamos a nuestros hijos a la escuela, es lo que pretendemos, ¿verdad? Que los jóvenes sean el futuro de nuestra sociedad. ¿Cómo no van a tener cabida en la construcción de esa nueva política? Entonces, bueno, pues nosotros no solo creemos que es importante que los jóvenes participen en política, sino que creemos que es necesario. No sé si alguno de vosotros quiere hablar de algo que haya dicho otro de los participantes en el debate, ¿quiere responder alguno? Si no, planteo la pregunta a todos. Ahora mismo un segundo. Se habla aquí en esas dos mesas de dos modos de participar en la política. Un modo de la política activa, es decir, formar parte de un grupo político, formar parte de una organización, y el otro modo que es formar parte del movimiento, ¿no? De la manifestación, de la protesta, etc. ¿Consideráis los dos modos de política iguales, de participación política? Que empiece quien quiera. Yo creo que es bastante importante tanto uno como el otro. De hecho, en griego la palabra idiota quiere decir el que no se ocupa de lo público, con lo cual el que es político es el que se ocupa de lo público, y ocuparse de lo público lo puedes hacer de muchas maneras. Puedes ser en una institución como concejal, como alcalde, como diputado, o puedes hacerlo en tu día a día en la participación de asociaciones, de sociedad civil. Yo creo que uno de los problemas que había hasta hace poco, parece que ha despertado y ha evolucionado con la crisis, es que la gente no participaba, no había sociedad civil armada, no había gente que velaba por sus intereses y luchaba por sus intereses sanos, me refiero. Había gente que lucha por la sanidad pública, gente que lucha por la educación, gente que lucha por muchísimas razones. Eso hace 7 años, tendríamos que ver cuál era el sentir de la calle. Seguramente esa gente estaba en otras cosas. Ahora, como han salido a luz todos esos problemas, que también estaban antes, pero la injusticia social ha crecido, pues ahora toda esa gente se ha involucrado en política, cosa que había pasado en otros países de nuestro entorno, donde la sociedad civil tiene mucha más fuerza y mucha más capacidad de presionar a los políticos, a los que toman las decisiones, y también los políticos a su vez responden a esas demandas de esa sociedad civil que está armada y que tiene capacidad de presionar, cosa que no pasa en España. Ahora, si los gobernantes siguen dando la espalda a los ciudadanos, a los movimientos sociales, a las asociaciones, en general a la sociedad, en todas sus múltiples facetas, pues acaba habiendo una desafección y un hartazgo, porque al final la gente lo que tiene ganas es de plantarse y decir aquí estoy yo y esto tiene que cambiar sí o sí porque mucha gente está sufriendo. Está claro que la política tiene que responder a esos problemas de la gente, y hoy por hoy yo creo que dejamos que desear. Bueno, pues es un debate abierto, es decir, puedes intervenir en cualquier momento, interrumpir, esto es un debate, es decir, bueno, pues respecto a esta reflexión, si creemos que tanto una como otra forma de participación política son iguales, creo que, bueno, que también hay una forma de hacer política y de participar en la política que es una forma más pasiva, que es la de entablar debates, asistir a mítines o simplemente votar. Creo, por supuesto, como supongo que todos los que estamos aquí en esta mesa, que debemos ir más allá del simple voto, del simple ir a un mitin o del simple establecimiento de debates políticos. Y bueno, sobre ello creo, vuelvo a repetir que volveremos a ello en el tercer tema sobre las formas de participación. Pero bueno, creo también que siempre debemos tener en cuenta que la participación política se puede llevar a cabo de diferentes formas, como bien hemos estado diciendo aquí, pero lo que tenemos que tener claro es que ninguna de ellas ha de ser violenta. Y bueno, y respecto a si la forma más convencional, que es la afiliación a partidos políticos, o la menos convencional, como puede ser la asistencia a una manifestación por un determinado tema, que se suelen venir llamando tradicionalmente como no convencionales, creo que ambas son legítimas y que no deben ser exclusivas, sino que deben ser complementarias la una de la otra. O si quieres, cambiamos un poco por que no sea todo tan repetitivo el discurso. Bueno, yo creo que lo
lo comentábamos antes, ¿no? Cuando cualquier movimiento asociativo, y desde el grupo de amas de casa de mi pueblo, los chavales del fútbol, cualquier movimiento asociativo para mí es un movimiento político también. Y tienen una serie de demandas para la comunidad, para los vecinos, para sus actividades. Entonces yo creo que ahí existe esa responsabilidad política a través de los ayuntamientos de generar canales de participación, de comunicación con todos estos colectivos. Para mí, a mi modo de verlo, eso es hacer política también. Luego, existen varios tipos de política, ¿no? Lo que estábamos hablando de la política municipal, que yo creo que hoy en día, con todo lo que ha evolucionado, la comunicación, creo que es más difícil que se instalen en régimen semicaciquiles antiguos alcaldes, porque eso lo hemos visto también en algunos municipios, y en cambio ahora cada vez, cada 4 años tenemos la oportunidad de votar, de participar, y se va regenerando. Y tenemos que recordar que la política municipal, la mayoría, el 90% de los concejales y concejalas lo hace de forma totalmente altruista. Y lo que creo que sí se necesita una regeneración, como lo apuntaba Raúl, yo creo que es más que el tema de la política municipal. Está claro que la transición, hace ya casi 40 años que firmamos esa Constitución, se realizó una transición donde hace 40 años pues a lo mejor no valió, pero hoy en día es precisamente lo que se tiene que tratar de cambiar. Ciertas normas dentro de la Constitución, ciertas normas dentro del sistema electoral, del sistema de representación, normas desde todos los poderes del Estado. Yo creo que lo que valía hace 40 años, hoy en día no tiene mucho sentido, muchos de esos aspectos, y son en temas puntuales, pues, por ejemplo, no tiene mucho sentido que los consejos de administración de entidades estén políticos, cargos políticos. Pues ahí es donde tenemos que entrar, ahí es donde se tienen que hacer limitación de mandato. Precisamente ahí es donde yo creo que se tiene que centrar todo el tema de la regeneración política, y también es curioso cuando la ciudadanía, los ciudadanos piden más participación, cuando piden estar presentes dentro de las instituciones. Digo que es curioso, aquí en Castilla-La Mancha vamos contra corriente. Aquí se establece un pucherazo electoral de Cospedal, que los partidos minoritarios directamente los eliminan del Parlamento Autonómico, y donde trata, a través de una ley aprobada por un solo diputado o demás, con una mayoría absoluta, trata de imponer este pucherazo a todos los castellanos. Esas formas de hacer política son las que creo que tenemos que cambiar. Seguimos con la intervención que le faltaba antes. Yo creo que en este sentido se habla de política institucional y por otra parte la política del movimiento de la ciudadanía. Yo creo que es importante que la forma que se está haciendo la política del movimiento de la ciudadanía sea la que realmente esté presente en las instituciones, porque es lo que las personas estamos pidiendo, tanto jóvenes como adultos, y es la manera, no es que estén separadas una de la otra, sino que es necesario transformar esas instituciones para que realmente sean unas instituciones democráticas. Luego, aunque no tiene que ver un poco con el tema, solamente mencionar que para lo del pucherazo de Cospedal, me parece que también el Partido Socialista no se cayó con el tema. ¿Nos hemos callado? ¿Tú estás segura? No. Ahí podemos protestar. Seguimos por Pedro. Sí, bueno, varias cosas. Lo primero, la situación actual muchas veces nos lleva a mitificar lo que había antes de la crisis, como si aquí se hubieran estado atando los perros con longaniza. Tenemos que recordar que en la época en la que todo iba bien, la mayoría de la juventud eran mileuristas. Claro, ahora pensamos en ese concepto y nos parece hasta una afortunada, pero eso solo da cuenta de la desgracia que tenemos actualmente. Estos mileuristas tenían que, con eso, mantener una familia, pagar una hipoteca, y si vivían en una ciudad, pues todos los gastos, la carrera, transporte, etc. Era un momento en el que, para ayudar a la juventud, la ministra de Vivienda del momento, algunos se acordarán, sacó las Kelly Finder, que eran unas zapatillas para que te recorrieses la ciudad buscando un alquiler barato, que sean las políticas sociales del Partido Socialista en materia de vivienda, cuando estaban en el gobierno.
Cuando hablamos de distintas formas de hacer política, es verdad que son cosas distintas. Tenemos la participación en la calle y tenemos la participación en las instituciones, pero nosotros creemos que son complementarias y que la una no tiene sentido con la otra. No tiene sentido que protestes y luego no estás dispuesto a asumir responsabilidades para cambiar las instituciones, ni tampoco tiene sentido que te limites a votar y a quejarte durante 4 años. Por eso me resulta curioso que el representante del Partido Popular diga que la democracia va más allá, o la participación política va más allá del simple voto, cuando son el partido que se ha aplicado a decir: habéis votado en 2011 lo que habéis votado, habéis metido la pata y ahora os aguantáis hasta las próximas elecciones. Ese es el mensaje que ha estado mandando contra la gente que participa en las manifestaciones y, por tanto, bueno, me sorprende esa declaración, pero la veo un poco incoherente. Luego también a mí me da pánico cuando el Partido Socialista habla de reformas constitucionales o reformas electorales, porque a día de hoy las reformas constitucionales y reformas electorales que han traído han sido una desgracia para el país y para la izquierda en concreto. Tenemos la reforma constitucional, famosa reforma constitucional del año 2011, en la que el gobierno decidió poner a los mercados en la troika por delante de las necesidades de los españoles, y tenemos la ley electoral que actualmente rige en Castilla-La Mancha, fruto del señor Barreda, que decidió que era mejor que gobernase el Partido Popular con mayoría absoluta a que Izquierda Unida pudiera tener un asiento en las Cortes regionales. Bueno, cada uno según sus prioridades. Antes de si queréis, Alberto, David, decir algo por alusiones, si quieres empezar tú, Alberto, David. Bueno, yo por alusiones, yo sí le tendría que contestar a Pedro. En primer lugar, pues yo, por ejemplo, fui uno de los miles de jóvenes que nos beneficiamos de la renta básica de emancipación, que me permitió junto a mi pareja poderme emancipar. Creo que esa fue una buena política social de Zapatero, en la que muchos jóvenes pudimos acceder a una vivienda teniendo una condición de 240 euros y dar ese paso por primera vez. Al igual que mi pareja, pues por ejemplo, pudo participar en un Erasmus, y a su vez también pues, teníamos un sistema público de becas que garantizaba la educación en igualdad, y en base a esa educación en igualdad, tener asegurada tu beca, tener asegurado también unas tasas universitarias dignas. Eso aseguraba pues, que las familias de clase media, de clase humilde, pudiéramos realizar unos estudios universitarios. Yo creo que esa fue la política socialista de verdad, al igual que las cientos de miles de unifamiliares, hablando de vivienda, unifamiliares o pisos de vivienda de protección oficial, que se realizaron, en la que afectan a muchísimos vecinos de Inglaterra, muchísimos vecinos de Castilla-La Mancha, han tenido un hogar gracias a esta política social de los gobiernos socialistas. Eso creo que es importante también recordarlo. Y del mismo modo, es curioso también hablar del sistema electoral cuando la historia ahí está escrita, y a veces es bueno tirar de hemeroteca. El actual sistema electoral que rige en España, en el Congreso de los Diputados, quien más se empeñó en defender la ley fue el Partido Comunista. El Partido Comunista de España fue quien más se empeñó en defender y querer el sistema electoral con la ley en el Congreso de los Diputados. Es curioso luego ver, cuando los resultados no nos acompañan, querer debatir y querer despotricar de ese propio sistema. Con la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, las últimas 2 reformas las han hecho propiedad. Difícilmente más, pero la última reforma que hizo el presidente Barreda fue ampliar el número de diputados. Y si me preguntas yo, cuando hablamos de ciertas reformas constitucionales, pues por ejemplo, por supuesto que no comparto la reforma que hizo Zapatero, y muchos militantes de mi partido y de Juventudes Socialistas tampoco lo compartimos. Por eso hubo un batacazo electoral, por eso estamos en oposición. Y por supuesto, ahora, dentro de esas medidas, lo que se quiere establecer, si se llega a gobernar el Partido Socialista, o sea, hay una fuerza de izquierda que llega a gobernar, es garantizar dentro de la Constitución, por poner un ejemplo, no tiene mucho sentido que se estén produciendo desahucios. Los bancos que han sido rescatados con dinero público estén expropiando esas viviendas, estén desahuciando a esas familias
cuando han sido los primeros que han sido rescatados con dinero público. Pues esas familias tendrían que ser las primeras en tener una vivienda pública. Y ya por concretar, del mismo modo te digo que dentro de la regeneración que creo que se necesita, lo que no se puede hacer es que sea el gobierno que sea que traten de cambiar las reglas del juego unos meses antes o un año antes de las elecciones. Si queremos, tendremos que establecer un debate si queremos un Estado federal o no, si queremos potenciar el sistema autonómico o no, pero habrá que establecer claramente con qué criterio se pueden regular las reglas del juego, con qué criterio se establece el sistema electoral dentro de una comunidad autónoma o dentro de los ayuntamientos o dentro del gobierno central. Porque la última medida que acaba de lanzar el Partido Popular, visto que las encuestas no les son muy favorables, es que vote el alcalde, que gobierne el alcalde o la alcaldesa más votado. Cuando la democracia es un juego de mayorías y si hay distintos partidos políticos que hacen un frente común y quieren hacer una coalición de gobierno, es tan democrático como cualquier otro. Y eso es vistas a las expectativas electorales, lo que se quiere cargar, al igual que el cucherazo de Cospedal en Castilla-La Mancha, pues quiere meternos Rajoy por todas las cuadras en los ayuntamientos. No quiero cortar a nadie, ¿vale? Pero vamos a intentar ser un poco más concretos en las descripciones, se va con muchos minutos, sobre todo por dar un razonamiento que al final le ha llevado mucho tiempo, parece que nos lleva a la somnolencia, no conocer a los aspectos más que escuchar, ya tener un debate vivo. ¿Quieres responder rápido? Vale, muchas gracias. Bueno, primero lo que se refiere a la reforma electoral, lo que se ha hecho en Castilla-La Mancha ha sido prácticamente una copia de la reforma electoral a nivel general, de la ley orgánica de régimen electoral general. Y también decir que lo que me parece cucherazo es que se pudiese gobernar en la región ganando tan solo en una provincia como mucho de todo, como se podía hacer antes. En segundo lugar, respecto a lo de la elección directa de alcaldes, me gustaría saber por qué ahora no vale la elección directa de alcaldes cuando también iba en su programa electoral. Y bueno, puedo estar de acuerdo en que lo de hace 40 años tal vez no sirva para ahora, para regular el juego que hay ahora, pero si se hace un cambio, ha de ser con un acuerdo común y de todos, con altura de miras y similar al que se hizo en la transición. Un acuerdo de ese tipo, con todos, caminando en el mismo sentido. No es por no dar el turno de palabras, sino que es por cambiar un poco de tema, porque estamos metiéndonos en temas de política nacional, que es un poco lo que me queríamos hacer con este debate, así que paso el turno de palabras a Raúl. Un poco más el tema sobre la cuestión que hacía de la forma de participación. Bueno, pues los datos del Consejo de Justicia en España, que por cierto acaba de ser hace poco ha sido eliminado, me gustaría saber por qué, entre otras cosas, porque es que ofrece datos muy interesantes, dice lo que es obvio, que los jóvenes cada vez se encuentran menos identificados no tanto con la política, sino con los políticos. Eso es un síntoma de algo, y claro, los jóvenes no tienen más remedio que manifestarse no a través de la política, porque están desencantados, pero sí a través de movimientos y asociaciones, un poco que es lo que estamos hablando. De hecho, Podemos y Lectura no somos un partido político, somos un movimiento ciudadano. Y parece que hemos tenido que salir a la luz para que se hable de regeneración política, algo que hasta hace 5 o 6 meses parece que ni se escuchaba.